Hoy doy el paso en este momento a Federico Fernández. Él es el coordinador de la oficina de egresados de la Universidad Católica de Manizales, que presentará unas cifras de contexto en el ámbito nacional y regional de lo que es el empleo joven. Adicionalmente, hoy nos acompaña como moderador en esta conversación regional Andrés Felipe Ospina, líder del capítulo Caldas de Empresarios por la Educación. Nuevamente, bienvenidos y esperamos que a través de nuestro chat puedan estar haciendo sus preguntas y comentarios y todo lo que tenga que ver en apoyo a este tema tan importante como lo que es el empleo joven en Colombia. Muchas gracias. Diana, mil gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Bien. Diana, por favor, ¿me están viendo la pantalla? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, Fede. Listo, vale, mil gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Federico Fernández, soy coordinador de la Unidad de Graduados de la Universidad Católica de Manizales. Y en este momento, en este escenario, vamos a poner un contexto sobre cuál es la realidad de los jóvenes en el país y en el departamento de Caldas. Y también para determinar en este contexto vamos a conocer pues quiénes son los jóvenes, cómo están distribuidos y asimismo ver qué está pasando con la dimensión del mercado laboral, la dimensión de educación, dificultades frente a la actual emergencia en el contexto de la empleabilidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, partimos en primer lugar de quiénes son los jóvenes. ¿Sí? Y para ello, Colombia tiene una definición legal de juventud en donde se habla que es la etapa de la vida comprendida entre los 14 y 28 años de edad, ¿sí? De acuerdo a la ley 1622 del 2013. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social define que la etapa de la juventud está comprendida entre los 14 y los 26 años de edad, ¿sí? Bien. Según el DANE y en términos de distribución, no hay una diferencia significativa en términos porcentuales frente a los hombres y mujeres que pertenecen a este grupo poblacional. ¿Sí? De acuerdo con el DANE, pues aquí tenemos unas proyecciones de población al 2020 y pues podemos observar que las cifras son muy cercanas. En este caso, para hombres es de 5.552.000 y para mujeres de 5.437.000. ¿Sí? Ahora bien, sobre un contexto nacional, podemos observar la media nacional de esta población, que es el 21.8% de la población que se encuentra entre los 14 y 26 años. Y pues cabe resaltar que el departamento de Caldas se encuentra por debajo de esta media con una participación nacional de 19,32%. ¿Sí? Bien. Un segundo elemento para observar es el del nivel de educación para esta población objetivo. Y en ese sentido, aquí podemos observar una participación a nivel de acceso a educación superior que corresponde al 28.51% en el caso de los hombres y el 38.92% en el caso de las mujeres. ¿Sí? Lo cual es importante tener presente para determinar el nivel de cualificación de esta población en un contexto de inserción laboral. Bien. Aquí podemos observar también finalmente pues, que a nivel de posgrados hay un 0.64% de participación por hombres y un 0.94% de participación para las mujeres. Muy bien. Acto seguido, pues un tercer elemento de observación es el del mercado laboral. Y aquí podemos apreciar, de acuerdo con el DANE, que la tasa de ocupación de la población entre 14 y 28 años se encuentra en unos mínimos históricos. Sí, aquí vemos cómo empieza a bajar a partir del año 2018. ¿Sí? Estamos hablando de la tasa de ocupación. Entonces, al encontrarse en mínimos históricos, es decir, que el nivel de desocupación se ha incrementado en los últimos 2 años. ¿Sí? Específicamente para hombres y mujeres en un 34.9%. Pero en el caso particular de las mujeres, vemos la reducción de la tasa de ocupación
que hizo que llegara al 25.5%, lo cual quiere decir que son las mujeres las que se encuentran en este momento en situación de una mayor situación de desocupación. ¿Sí? Bien, ahora, adicionalmente, la tasa de desempleo juvenil observada en esta vigencia, en este trimestre mayo-julio, está muy cerca del 30%, específicamente 29.7%, en donde se sigue marcando una gran diferencia en cuanto a los niveles de desocupación en hombres, ¿sí? En este caso 37.7% para las mujeres y 24.1% para las mujeres. Bien. Ahora, pues con relación a dificultades COVID-19 y conscientes de la coyuntura actual, se deben reflexionar acerca de estas dificultades, ¿sí? Entonces, en este caso solamente vamos a presentar dos filminas, una que es, una que es acerca de las dificultades de la población ocupada joven, ¿sí? En donde la reducción de la actividad económica y de la actividad económica y la reducción de ingresos representa el 35.4% y el 35.6% respectivamente. ¿Sí? Ahora bien, la pérdida del trabajo o la pérdida de la fuente de ingresos fueron las principales dificultades de la población desocupada joven asociadas a la pandemia. Hay otros ítems, otras variables, ¿sí? Pero en este caso la mayor representación es con relación a la pérdida del trabajo o la pérdida de la fuente de ingresos. Bien. Por último, podemos apreciar según el informe de Manizales Cómo Vamos, que para el 2019 la tasa de desempleo para los jóvenes viene en aumento. Esto se evidencia aquí en este porcentaje, el 22.3% para el año 2019, y eso nos quiere decir que significa que de 10 jóvenes, al menos 2 se encontraban desempleados. Con esto finalizamos. Es un contexto en el marco de los informes que ha presentado el DANE y Manizales Cómo Vamos, y con ello damos paso al conversatorio moderado por Andrés Felipe Ospina. Muy bien, Federico, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero confirmar que me están escuchando. Sí, Andrés. Listo, perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Federico, por ese contexto, y quisiera nuevamente dar la bienvenida a nuestros panelistas en el evento, la doctora Natalia Yepes, gerente extensional Caldas de la ANDI, también a Sergio Peláez Sierra, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación de Caldas. También nos acompaña desde el ámbito nacional José Daniel Jiménez, representante a la Cámara por Bogotá, y también Carlos Alberto Garzón Flores del Servicio Público de Empleo. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes ese espacio y bueno, quisiera para empezar a conversar como resaltar 3 cositas de las que nos estaba compartiendo hace un rato Federico. Lo primero, pues la brecha de género. Efectivamente, los datos que nos presentaron nos mostraron cómo existe una diferencia en la colocación laboral de las mujeres a pesar de su alto nivel de participación en educación superior. También el segundo punto, el aumento de la tasa de desocupación en la población joven. También nos estamos dando cuenta cómo el impacto de la emergencia de salud pública, que indica una reducción en la actividad económica de ingresos por los diversos factores, pérdida de empleo, recorte salarial y demás, también están incidiendo en este factor en la empleabilidad juvenil. Con este panorama y aprovechando pues la fortuna que tenemos de tener expertos a nivel nacional y territorial, yo quisiera iniciar preguntando a nuestros panelistas, primero hacer una pregunta general, ¿cómo se están preparando en términos de política pública desde el sector empresarial, desde la gestión de servicio público de empleo para reactivar la economía y la empleabilidad joven? Y también quisiéramos conversar en torno a estas estrategias para apoyo a esta población. De modo que podemos iniciar, por ejemplo, con la mirada nacional. José Daniel, si nos puedes ayudar un poco, tú que tienes experiencia como ponente de la Ley 2030 de 2020 de inserción laboral y productiva para jóvenes,
¿Qué nos puedes compartir frente a los niveles de implementación de esta norma y cómo puede ser aprovechado en los territorios para activación de la economía y poder posibilitar, digamos, las posibilidades para los jóvenes? Bueno, Andrés Felipe, primero mil gracias por la invitación a usted, a Diana Chala, un saludo a mis compañeros de panel, a Natalia, a Sergio, a Carlos Alberto, y yo quisiera justamente, digamos, enfocarme en hablar acerca de la ley de pasantías o ley 2039, perdón, del año 2020, que es una ley de mi autoría en el Congreso de la República. ¿Qué hace la ley 2039 del año 2020? Una cosa específicamente, y es establecer que las prácticas, que las pasantías, que las monitorías, que la participación en grupos de investigación o en contratos de trabajo por parte de estudiantes universitarios, y que además estas experiencias de prácticas, pasantías, etcétera, estén relacionadas con su carrera profesional, con su carrera universitaria, esas experiencias serán posteriormente válidas como experiencia profesional. Lo cuento desde mi experiencia personal. Yo soy un poco mayor que los estudiantes que acá están presentes. Nací en 1982. Hace 18 años hice una práctica universitaria en el departamento del Chocó con una ONG de la época llamada Opción Colombia. Una práctica que tenía todo que ver con mi carrera. Yo soy politólogo de la Universidad de los Andes e hice una maestría en gobierno. Y la práctica estaba absolutamente relacionada con mi carrera, pero además de haber hecho esta práctica que duró 6 meses, en varios semestres fui monitor, participé en proyectos de investigación debidamente acreditados en esa época por Colciencias, hoy Ministerio de Ciencias, pero cuando salí a buscar trabajo, a buscar mi primer empleo, me encontré que tanto en el sector público como en algunas organizaciones del sector privado o de la cooperación internacional, me enfrentaba a unos requisitos formales que decían se requieren politólogos, requisito que cumplía, con determinadas aptitudes, las cuales en mi humilde opinión tenía, y mínimo con un año de experiencia profesional. Y ese sí fue un problema serio, Andrés Felipe, porque pues yo era recién graduado y como iba a haber acumulado experiencia profesional, entendida esta hasta la ley 2039 como la experiencia que se obtiene después de graduarse, sí, yo en lo que estaba era estudiando y estaba recién graduado. Y esa historia o esa anécdota es la historia de millones de jóvenes en Colombia, que con un esfuerzo enorme, sea propio, sea de su familia, pagan la universidad, se gradúan de la universidad, salen a buscar trabajo y no les dan trabajo con el argumento de que no tienen experiencia profesional y no logran acumular esa experiencia profesional porque nadie les da la oportunidad de trabajo. Y es ese círculo vicioso el que rompe la ley 2039 del año 2020, la ley de pasantías, que es una ley que presentamos tan pronto llegamos como primíparos al Congreso el 20 de julio del año 2018. Luego de 2 años de trámite la logramos sacar adelante y eso es un derecho que hoy tienen los universitarios colombianos. Prácticas, pasantías que hagan a partir del mes de julio, ese tiempo después se les va a computar como experiencia profesional. Eso significa que un estudiante hoy de la Universidad de Caldas o de la Universidad de Manizales que se está formando en ingeniería de sistemas, al tiempo que hace sus 8, sus 10 semestres en ingeniería de sistemas, pues va y hace una práctica en una empresa, es monitor de unas materias, participa en un grupo de investigación, ese tiempo le va a valer posteriormente como experiencia profesional. Obviamente esto requiere un desarrollo reglamentario. Estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, con el Departamento de la Función Pública para los decretos que aclaren todas las dudas que surgen. Nuestra meta es tener esos decretos listos para la firma del presidente a partir del mes de diciembre de este año. Pero la buena noticia, a propósito de este contexto tan complejo de incremento del desempleo juvenil, que se ha aumentado con la pandemia, pero como usted bien señalaba ahora, no es nuevo ni surge con la pandemia, y que castiga o penaliza más a las mujeres que a los hombres a propósito de los roles tradicionales de género y el carácter no remunerado de la economía del cuidado, pues sí termina siendo seguramente no la solución estructural, pero yo creo que sí es un aporte importante esta ley de pasantías en medio de este enorme reto que tiene Colombia de la reactivación del empleo juvenil.
Muchas gracias, José Daniel. Nos parece muy importante eso que mencionas, sobre todo porque invita de alguna manera al sector productivo a transformarse en los procesos de talento humano y al mismo tiempo generar estrategias que conecten al sector educativo con el sector productivo a través de las prácticas o la generación de proyectos de innovación al interior de la empresa. En todo caso, esta ley presenta un reto frente al sector productivo en la medida que pone enfrente una realidad a la hora de colocación laboral y que en los jóvenes y que de alguna manera se trata de una experiencia inicial, cómo se alcanza y ya que es requisito en la gran mayoría de oportunidades laborales. Doctora Natalia, quisiera preguntarle en este momento y en relación con la intervención anterior, ¿qué se está considerando desde el sector empresarial que usted representa? ¿Cuáles son esas estrategias y esas necesidades también sentidas del sector empresarial para alcanzar un tránsito adecuado y de alguna manera ampliar las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes? Y bueno, de alguna forma, ¿cómo se reconoce esta norma dentro del sector empresarial? Hola, Andrés Felipe, un saludo para todos, para los panelistas que están acá también conmigo en este tema tan importante y a los participantes. Pues realmente para el sector privado, ahorita en toda esta época, en estos casi 8 meses que llevamos desde que empezó pues como formalmente todo el proceso de la pandemia y de las cuarentenas en Colombia, ustedes saben que ha sido un proceso muy difícil para toda la sociedad, para los empresarios también ha sido muy difícil, se han hecho muchos esfuerzos por mantener el empleo, por no hacer los despidos pues que sabemos que afectan mucho pues la calidad de vida de las personas, la economía y todo lo que ello conlleva, pero pues como lo acaba de decir el panelista anterior, sí sabemos que este es un problema que viene desde antes, que en todo el país además tenemos siempre unas cifras de desempleo altas en jóvenes y también con una brecha que tú mencionabas ahorita y que Federico mencionó con relación a las mujeres, lo cual también es preocupante y tenemos que hacer pues una cantidad de cosas. Entonces pues nosotros desde la ANDI lo que hemos empezado a revisar más o menos desde 2019, principios de 2019, con un estudio que sacamos, es algo que se llama empleo inclusivo, en donde nosotros empezamos como a revisar lo que está pasando con diferentes grupos vulnerables, entre ellos los jóvenes, las mujeres, los migrantes, personas en situación de discapacidad, entre otros grupos vulnerables. Y hemos empezado a plantear algunas estrategias donde consideramos algo muy importante que mencionaron ustedes ahora, y es ver cómo podemos cualificar los procesos de selección al interior de las empresas. Sabemos que hay sesgos, eso lo tenemos súper claro desde el sector privado, y que a veces, por ejemplo, hablando del empleo joven y en mujeres, que ahí se empieza a aumentar también el número de personas y de mujeres que están sin empleo en este momento. Se da por diferentes situaciones, por diferentes momentos, pero que eso no quiere decir que sean sacadas inmediatamente del sistema o de los procesos de selección. Entonces ahí tenemos un trabajo por hacer. Nosotros contamos con estas guías que le damos a nuestros afiliados y a las empresas del sector privado para que puedan implementar, pero también consideramos muy importante empezar a trabajar de política pública en la región. Tenemos que ponerle cuidado a todo este tema del desempleo juvenil, cada vez es mayor, a pesar de los esfuerzos que se hacen en la ciudad, que Andrés Felipe, tú lo sabes porque trabajamos juntos en un proyecto con la Fundación, con la ANDI, con la Caja de Compensación Familiar, en donde pues con universidad en tu colegio, que ahorita lo podemos ampliar un poco más, los jóvenes tienen más oportunidades, hay buenas oportunidades acá en la región para cualificarse y capacitarse, pero parece que no está siendo suficiente y esta crisis está cada vez ahondando más esta situación. Entonces, pues lo de empleo inclusivo, para resumir, es lo que nosotros tenemos ahora. En lo que nosotros podemos apoyar desde el sector privado, y como lo decía José Daniel y contaba sobre la ley, me parece de la mayor importancia. Les cuento, y José Daniel, te cuento que para mí desde que estoy en la ANDI hace casi 5 años ha sido una prioridad cómo podemos revisar lo de las prácticas universitarias
es una muy buena noticia. Yo creo que va a ser una muy buena opción que se ha tenido este tiempo en cuenta como experiencia laboral, porque sabemos que cuando no tienen experiencia laboral, los jóvenes inmediatamente empiezan a ser descartados en algunos de los procesos, yo diría que en la mayoría. Entonces es para nosotros y para el sector privado de la mayor importancia, pues bienvenida completamente lo que se pueda implementar con esta ley y además articular, porque yo creo que en la articulación tenemos que estar, es un trabajo que nos tenemos que enfocar todo, sector público, privado y academia. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Hay algo bien interesante que usted nos está mencionando y que justamente está en relación con los proyectos que se están generando desde el Servicio Público de Empleo y tiene que ver con el empleo inclusivo, ¿cierto? Todas estas poblaciones vulnerables, todas estas poblaciones que de alguna manera históricamente han reflejado un desconocimiento de sus derechos, ahora ha llegado el momento de replantear cuáles son las estrategias institucionales y también en términos de política pública para poder afrontar las brechas que se están generando y que a causa de la pandemia se están atenuando de una manera mucho más fuerte. Y justamente en este sentido me gustaría continuar con la mirada nacional de Carlos Alberto Garzón, que desde el Servicio Público de Empleo, ¿qué se está implementando justamente para disminuir estas brechas de empleabilidad y activar la economía en beneficio de la población joven? Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, Andrés Felipe, agradecerle muchísimo a REMAS por esta invitación que nos hacen a este panel que consideramos que es de la total importancia. Diana, por la invitación que nos hizo a la Unidad de Servicio Público de Empleo para participar en este panel. Pues les cuento una cosa, tal vez una de las grandes preocupaciones que en este momento tenemos desde la Red de Servicio Público de Empleo es precisamente el tema de desempleo juvenil. Es decir, las cifras son hoy más que dramáticas, y eso hay que decirlo. Nosotros hemos hecho un análisis sobre el tema de desempleo juvenil y durante los últimos 10 años hay siempre una brecha más o menos entre el 6 y el 7% entre el promedio de las personas empleadas y el tema del desempleo juvenil. ¿Qué quiere decir? Que en el 2019 el promedio del desempleo estaba en un 10%, para los jóvenes estaba en el 17%. Y si miramos las cifras que acaba de sacar el DANE del último mes, a pesar de que logramos afortunadamente un pequeño repunte en términos del desempleo, es decir, logramos bajar un poco del desempleo en el último mes, la brecha para el tema del desempleo joven sigue siendo demasiado alta. Si ustedes miran las cifras, a julio de este año, se estaba llegando casi a un 30% del desempleo joven. Y hablo del joven, obviamente, de edades entre los 14 y 28 años, que son edad productiva con la posibilidad de tener empleo. Y lo que eso refleja es que hay que hacer un esfuerzo de toda la sociedad. Creo que el tema hoy de poblaciones que con el tema de la pandemia se están viendo mucho más afectadas. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, que con el tema de la pérdida de empleo, desafortunadamente, una de la población que más se afectó con la pérdida de empleo, que venía trabajando y que de pronto dejaron de trabajar, ha sido precisamente de jóvenes. Entonces eso nos obliga a que empecemos a trabajar sobre diferentes estrategias. Por eso nosotros obviamente que le damos toda la importancia a la ley 2039 y vamos a estar participando desde la Unidad de Servicio Público de Empleo. Ya nos habíamos reunido con el representante José Daniel diciéndole vamos a impulsar obviamente el tema de empleo joven a través de la práctica, porque creo que la práctica es obviamente la primera entrada que tiene el joven para poder entrar al mercado laboral y de alguna manera el que le valga la práctica como experiencia, que es una de las principales barreras que existe hoy para los jóvenes acceder al mercado laboral, y eso hay que analizarlo con toda la claridad, logramos de alguna manera avanzar. Hay otras estrategias que yo creo que también vale la pena tener en cuenta, que esfuerzos que se han venido haciendo para mejorar el tema del empleo joven. En algún momento hubo una estrategia que se llamó los 40.000, que trataba de alguna manera de incentivar para que los jóvenes entraran en las empresas con un incentivo económico. Viene el decreto 2365 del año pasado, del 2019, que le permite hoy a los jóvenes ingresar al sector público sin experiencia. Y eso hay que señalarlo porque precisamente esas barreras que se están hoy hablando relacionadas con el tema de la experiencia, pues hay que buscar estrategias desde el Estado para poder hacerlo. Pero insisto, yo creo que este es un esfuerzo no solamente de gobierno, esto es un esfuerzo
de sociedad. Por eso lo que yo escucho de Natalia en representación de la ANDI, del esfuerzo que tienen que hacer de alguna manera los empresarios, yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte de derrotar barreras que hoy tienen los jóvenes para acceder al mercado laboral. Nosotros hemos analizado 3 tipos de barreras. Hay unas barreras individuales del joven que tiene que ver obviamente por su falta de experiencia, por temas documentales que le impiden entrar al mercado laboral, a trabajar, pero hay barreras que son de las propias empresas, bajo el mito de que el joven de pronto no tiene la suficiente experiencia, que hay que hacer un proceso de aprendizaje, y obviamente hay que empezar, digamos, a hacer un trabajo con todas las empresas para que le abran las puertas a los jóvenes, inclusive como parte de la estrategia de reconversión y de transformación digital que hoy se está viendo en el mundo. Y hay barreras también del entorno. Cuando uno mira geográficamente, uno encuentra regiones donde los jóvenes están muchos más desempleados, en la condición que ustedes hablan de ni empleo, ni estudio. Entonces son personas que terminan de alguna manera vulnerables a cualquier, digamos, actividad ilícita, y hay que buscar de alguna manera incentivos para lograr que entren al mercado laboral. Y hay geográficamente, como yo les decía, barreras que uno encuentra en regiones donde efectivamente el tema del desempleo joven sigue siendo mucho más dramático. Entonces, sí estamos trabajando, estamos precisamente en este momento sobre estrategias para poder garantizar que hoy los jóvenes logren entrar y permanecer en el mercado laboral. Muchas gracias, Carlos Alberto. Hay una cosa importante que tú estás mencionando y es que ese esfuerzo es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de sociedad y que de alguna manera debe... Andrés Felipe, estás en silencio. Creo que te desactivaron el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, esa es yo creo que la palabra más dicha en pandemia, tiene el micrófono apagado. Entonces, les estaba diciendo y estaba resaltando de la intervención de Carlos Alberto que era muy importante entender que la articulación de los ecosistemas, es decir, el esfuerzo mancomunado de los distintos ecosistemas educativo, empresarial, todo el sector productivo, pero también incluso desde la misma media vocacional, permite pensarse la trayectoria educativa completa, ¿cierto? Desde inicios, pero también la posibilidad de extender el derecho a la educación al derecho de un trabajo digno, el derecho del empleo. Si se pensara toda la línea completa, pues seguramente las estrategias podrían ser mucho más efectivas. Y es justamente este punto que quisiera resaltar para darle el paso a Sergio Peláez, que nos acompaña desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación de Caldas, para preguntarle cuáles son esas apuestas para la población joven y la reactivación económica que se tienen desde la Secretaría del Desarrollo y cómo se puede conectar esta política pública de juventudes de modo que se sigan apoyando los procesos de identificación de oportunidades y fortalecimiento de capacidades para los jóvenes. Bueno, muchas gracias Andrés Felipe y complacido de estar acá para contarles lo que hemos hecho desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas. Entonces, digamos, la primera forma en la que respondimos nosotros a la pandemia, y ha sido algo que hemos hecho desde que inició la crisis, es tratar de entender muy bien los problemas a través de la documentación y la investigación necesaria sobre estos temas. Y hemos desarrollado 3 documentos importantes, uno sobre la reactivación económica en general, otro sobre el desempleo en jóvenes y otro sobre el desempleo en mujeres. Entonces yo les quiero contar un poco digamos, las conclusiones que tenemos y no voy a repetir ya algunas de las cosas que nos han dicho sobre lo que hemos encontrado de desempleo en jóvenes en el departamento y contarles también cómo lo hemos ido atacando y qué soluciones hay en el corto y largo plazo. Entonces lo primero que tal vez les quiero decir y que no hemos dicho es que esto es un problema global. Entonces esto no es un caso particular ni de Colombia, ni de Caldas, ni de Manizales. En la Unión Europea el desempleo juvenil triplica la tasa de desempleo del total de la población.
En particular, mientras el total de la población tiene una tasa de desempleo de 6.7%, el desempleo juvenil es de 17.8%. El caso de América Latina es similar, y cuando miramos todo el conjunto de miembros de la OECD, también vemos brechas muy amplias que más que duplican la tasa de desempleo general. Entonces, lo primero es que esto es un problema global, y eso de pronto le da a uno unas pistas sobre a qué es lo que nos estamos enfrentando. Por supuesto, ustedes ya han hablado un poco de otras cosas que ya tenemos acá, entonces no las voy a repetir, y es que esto también es un problema local, tanto para Caldas como para Jóvenes, como para Manizales observamos la brecha. Es un problema estructural, entonces este no es un problema que haya llegado por culpa de la pandemia, aunque por supuesto la pandemia lo profundizó, que es un hallazgo adicional que tenemos, pero eso es un problema que observamos de una serie de tiempo muy larga para atrás. Es un problema que afecta más a mujeres que para hombres, también lo mencionaron ya, en particular en Colombia, mientras la tasa de desempleo juvenil de mujeres es 22.8%, para el año 2019 prepandemia, para hombres era 13.8%. Entonces hay una brecha grande, y entonces esto también nos da pie para hablar de un tema adicional y que podemos ir como mezclando, y que entiendo que el representante López ha trabajado en el tema también, que es todo el desempleo de mujeres. Y esto es un problema que va más allá del desempleo, también lo han mencionado, y es que si nos vamos para los datos de Caldas, nosotros tenemos que de los 110.000 jóvenes inactivos que existen en el mercado laboral, 44.8%, que corresponde a 49.325 jóvenes, no trabajan ni estudian. Entonces esto es muy grave, porque súmele a la tasa de desempleo que ya tenemos, casi 50.000 jóvenes que parecen estar en una situación que llamamos desempleo oculto o desanimados. Entonces esto es una proporción muy grande, porque por lo general uno debería observar la inactividad en los jóvenes siendo preponderantemente dedicada al estudio, pero observamos que cerca de la mitad no estudian tampoco, son inactivos pero no estudian. Los jóvenes también tienen más informalidad laboral que el resto de la población. Y esto, por supuesto, se ha profundizado con la pandemia. Entonces, el dato, que sí le podemos hacer seguimiento hasta hoy, que es el dato que tenemos para las principales áreas metropolitanas. En Manizales y área metropolitana, es decir, Manizales y Villa María, para el trimestre móvil junio-agosto, la tasa de desempleo juvenil fue del 39.7%, comparado con 15.9% en ese mismo periodo del 2019. Entonces, es cierto que es un problema estructural, pero la pandemia sí, y digamos en general las crisis parece ser que rebotan rápidamente por esta fuente de empleo. Parece ser que las empresas cortan rápidamente esta fuente de empleo. En general, ¿cuáles son las causas y qué es lo que, digamos, los hallazgos que tenemos? Para resumirlo en palabras, el problema es que los jóvenes, por sus condiciones de falta de experiencia, básicamente, y menos habilidades para el trabajo, falta de habilidades para el trabajo, agregan menos valor de lo que les cuesta a las empresas. Entonces uno puede, y esto en otras palabras es que la productividad de los jóvenes es menor que el costo marginal que tienen esos jóvenes para contratar. Entonces uno lo que tiene que resolver realmente es ese desfase. ¿Cómo hago que la productividad de los jóvenes se acerque al costo marginal que tiene para las empresas contratar a un joven? Y en esa forma yo le incentivo a las empresas para que contraten a los jóvenes. Entonces uno lo puede hacer de varias formas. Una forma es aumentar la productividad. Entonces uno puede aumentar la productividad principalmente con, haga que los jóvenes entren a entrenamiento vocacional y entrenamiento especializado. Y ahí tenemos hay entrenamiento especializado, ahí tenemos, digamos, el caso de Alemania, que es muy conocido, donde hay unas carreras de estudio que duran alrededor de 3 años, donde hay un año de enseñanza general, otro año de enseñanza específica en el tema que está trabajando el joven, y otro año de trabajo en práctica en una empresa, y es una práctica que se le vale tal como la propuesta que está haciendo el representante. Luego son las prácticas empresariales, y que estas prácticas se valgan y que sean una experiencia válida. Y en general tenemos esto, y habilidades para el siglo XXI, que es muy importante para que sean contratados los jóvenes. Con todo esto estamos contribuyendo a aumentar la productividad y cerrar la brecha. Podemos trabajar también en disminuir los costos marginales, que es lo que se ha hecho también con algunas leyes. Por ejemplo, las leyes de ley de primer empleo, que otorga beneficios tributarios a las empresas que contratan jóvenes. Uno lo que está haciendo en la práctica es disminuyendo el costo marginal para que se acerque a la productividad y yo pueda contratarlo. Y unas leyes, digamos, o unas reformas mucho más
ambiciosas que podríamos pensar en más mediano plazo, que son todas las reformas que podemos hacer al mercado laboral. Entonces, digamos que estas son las soluciones que uno puede pensar. Y en esto tal vez quiero que no se me escape una cosa antes de entrar ya a lo que hemos hecho específicamente en la Secretaría. Y es ya que el representante nos habla del proyecto de ley que está avanzando. Hay un proyecto de ley, entiendo, y tal vez el representante me corrige, que también propone superar otro obstáculo muy grande que hay, que es el de las tarjetas profesionales. Las tarjetas profesionales, en la gran mayoría de los casos, lo digo en mi caso que soy economista y lo digo en la mayoría de los casos, no me quiero meter en todas las carreras, son un trámite muy costoso, que agrega muy poco valor y que restringe la entrada al mercado laboral de mucha gente, sobre todo la gente de más bajos recursos económicos y jóvenes. En muchos lugares, en particular, digamos, el sector público funciona así, son cosas que podemos ir modificando. La experiencia laboral solo se cuenta a partir de que un joven obtiene una tarjeta profesional, que es un documento que agrega muy poco valor en comparación con lo que le da el diploma que ya certificó su universidad, que es un profesional, y le solicitan además de eso una tarjeta profesional. Profundamente regresiva la tarjeta. Profundamente regresiva para los jóvenes y para las personas de más bajos recursos. Entonces, pues aprovecho para decir que entiendo que también hay en el Congreso una propuesta para quitar este requisito en los casos en los que sea. Yo entiendo que hay otras profesiones en las que pueden ser más delicados y se puede mirar uno por uno, pero en muchos casos creo que puede ser un requisito prescindible. Entonces, por último, les quiero entrar a decir lo que estamos haciendo en la Secretaría. En la Secretaría, lo primero es que nosotros no tenemos información en general del mercado laboral para los municipios. Entonces, el DANE hace la gran encuesta integrada de hogares, nosotros obtenemos información y tenemos unos microdatos que podemos observar para Manizales y Villa María, pero nosotros no sabemos casi nada del mercado laboral del resto de los 27 municipios de Caldas. Nosotros no sabemos cómo se comporta el mercado laboral en Marmato, en Samaná, en La Dorada, en Chinchiná, no sabemos. Eso es información que no conocemos. Entonces, una medida que está tomando la Secretaría de Desarrollo Económico es que vamos a contratar un índice de equidad de género que tiene un módulo específico sobre mercado laboral y que nos va a dar información similar a la gran encuesta integrada de hogares, pero para cada municipio de Caldas. Esto es realmente inédito en cuestión de producción de datos con los que podamos contar. Entonces, para todos los caldenses vamos a tener más o menos en un año información representativa de todos los municipios del departamento de Caldas sobre mercado laboral, como lo tenemos hoy para Manizales y Villa María, que no lo tenemos para todos los demás departamentos. Lo primero es eso, y hay, digamos, un esfuerzo grande por generar información. Lo segundo es que tenemos un programa de prácticas muy grande. Hoy en la Secretaría tenemos 14 practicantes trabajando de diferentes áreas y, digamos, muy multidisciplinar. Muy conectados con las universidades para tratar de que digamos, estas prácticas sean prácticas relevantes que de hecho les sirvan a los estudiantes para obtener experiencia que sea, digamos, útil para su carrera profesional y digamos con todos los beneficios que puede hacer una carrera, digamos, en una institución como la Gobernación. Entonces también estamos comprometidos con un plan de prácticas en la Gobernación. Y por último, les quiero contar también que estamos adelantando un proyecto de conectividad para mejorar las capacidades de los jóvenes. Este proyecto quiere llevar internet fijo al 70% de los hogares en el departamento, y esto incluye una cantidad de productos entre los que hay nueva infraestructura, subsidios a la adquisición del internet, kioscos comunitarios, todo un esquema de región inteligente que incluye telemedicina, aplicaciones educativas, equipos de cómputo, y con esto queremos atacar el problema que les dije de falta de productividad. Estamos eliminando el desfase que hay entre productividad y costo marginal. Con esto queremos aumentar la productividad de los jóvenes para que se preparen en habilidades del siglo XXI y así puedan ser contratados más fácilmente. Entonces, pues por ahora digamos que eso es lo que hemos hecho de manera sucinta y ya los dejo continuar.
Sergio, muchísimas gracias. Este panorama que nos estás mostrando es genial porque entonces nos ayuda a entender y a ratificar un poco la importancia de ese fortalecimiento de capacidades en los jóvenes para poder de alguna manera acceder a otras oportunidades de empleo y también poder cualificarse. En el chat nos hacían una pregunta ahorita muy interesante justamente en relación con la cualificación y es que ¿qué sucede con aquellas experiencias de sobrecalificación? ¿Cierto? Hay algo bien interesante que está pasando en este conversatorio y es que tenemos la presencia no solamente de profesionales de la educación, sino que también tenemos a los graduados de las universidades, incluso a nivel nacional, conectados y hay mucha inquietud en el chat y en las conversaciones sobre, bueno, entonces, si yo, digamos, como estudiante, como recién egresado, a mí qué me corresponde hacer, ¿cierto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuáles son esas oportunidades? Porque finalmente en la práctica he encontrado ciertas barreras que me impiden y se me dificultan, digamos, acceder a estos programas como los que tú nos mencionas. ¿Cierto? Entonces, y aunado a otras preguntas también que quisiera retomar un poco con José Daniel y en relación con lo que tú mencionabas, y es cómo desde el ámbito público, ¿cierto? Cómo desde la norma del establecimiento de estas normas se pueden generar estrategias directas de conexión con el sector educativo. No sé, José Daniel, si de alguna manera en el momento que se estableció la propuesta de ley, que ahora ya es ley, se contempló esta posibilidad de generar estrategias directas con el sector productivo y, perdón, el sector educativo para potenciar los alcances de la norma. José Daniel todavía nos Sí, acompaña. sí, acá estamos presentes, Andrés Listo, Felipe. Bueno, no, es que estaba tomando nota, listo, porque está su pregunta, pero ahí veo otras que me parece importante darle claro. respuesta rápidamente. Quisiera arrancar sobre dos preguntas que se hacen específicamente sobre el contenido de la ley y que son bastante frecuentes. Veo, por ejemplo, que Samantha en el chat de la aplicación pregunta si esta ley de pasantías genera medidas para que las prácticas o las pasantías sean remuneradas. Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Seguramente, y siendo yo un actor político, que de algún modo a los políticos nos toca la aburrida labor del autobombo y la búsqueda de la popularidad, si hubiéramos dicho vamos a establecer una ley para que todas las pasantías sean pagas, nos habríamos ganado los aplausos del público. Pero ¿cuál habría sido la consecuencia terrenal de una decisión legislativa de esa naturaleza? Que al ser las prácticas de obligatorio pago por parte de los empleadores, la respuesta inmediata del mercado va a ser que va a haber menos prácticas disponibles en el mercado. Esa es la respuesta automática, más en una crisis como esta. ¿Y qué es lo que busca esta ley? El propósito de esta ley es que haya más vacantes de prácticas, que haya más vacantes de prácticas en las empresas, en las entidades públicas, sean o no sean remuneradas. Por dos razones buscamos que haya más vacantes para prácticas, para pasantías. Primero, porque a los estudiantes universitarios actuales y futuros les va a servir ese tiempo como experiencia profesional. Y eso sin duda es una gran ventaja. Y segundo, porque veíamos un estudio del Manpower Group, que es una de las principales firmas reclutadoras de talento humano en Colombia y a nivel internacional, que mostraba cómo luego una encuesta a sus clientes, del 60% de empleadores que reclutan talento humano, se quejaban de la falta de experiencia de los trabajadores jóvenes que enganchaban, lo cual puede sonar obvio. Digamos, si usted contrata a un joven, va a ganar en unas variables, de golpe va a perder un poco en experiencia. Pero hay que recabar un poco más. ¿Qué pasa muchas veces? Y acá varios de los presentes lo decían en el chat. Llegan estudiantes absolutamente bien formados en lo académico, con diplomas de pregrado, con calificaciones brillantes. Posteriormente sacan maestrías, especializaciones, pero no están entrenados de manera práctica para lidiar una relación con un jefe difícil o para reaccionar bajo presión ante incentivos propios de la vida empresarial o de la vida en la función pública también. Entonces, de algún modo, la ley de pasantías no solamente busca resolverle un problema a los estudiantes para que sus prácticas valgan como experiencia profesional. La ley de pasantías, y ahí le empiezo a responder su pregunta, Andrés Felipe, también es una forma de incentivar a las universidades
de incentivar a los estudiantes a que quieran voluntariamente y espontáneamente recurrir mucho más a la formación a través de la vida empírica, de la vida real del mundo laboral, para tener graduados más pertinentes para la demanda del mercado laboral. Ese también es un propósito de la ley de pasantías. Por esa razón, bajo ese concepto no quisimos establecer la obligatoriedad de remuneración, porque simplemente lo que habríamos hecho es contrariar el efecto que buscamos, y es más gente con más formación práctica, con menores talanqueras en materia de tramititis, para que puedan vincularse laboralmente de una manera mucho más exitosa. Esa pregunta me parece clave. Hay una pregunta que hacen varias personas en el chat que también quiero contestar, y es sobre si la ley de pasantías tiene aplicación retroactiva. Entonces, por ejemplo, si cuando yo hice unas prácticas en el año 2002, esas prácticas me van a valer o no me van a valer como experiencia profesional en el evento en que yo quisiera acceder a una posición en donde exigieran, qué sé yo, 18 años de experiencia profesional. Eso lo estamos definiendo en la reglamentación. Existe la posibilidad, eso efectivamente, Carlos Alberto, lo venimos trabajando con el Ministerio del Trabajo, con el Departamento Administrativo de la Función Pública y también con el Servicio Público de Empleo, y yo le estoy haciendo fuerza para que esa reglamentación habilite la aplicación retroactiva a hoy. Y en eso debo ser claro, solamente es evidente que aplica para las prácticas que se hagan a partir del 27 de julio de este año, fecha en la cual se promulga la ley. Y ahí sí entro a contestarle a Andrés y a Sergio. Sergio me preguntaba por el tema de las tarjetas profesionales. Ese proyecto de ley efectivamente se está tramitando, apenas está arrancando trámite. Yo no soy el autor, pero lo veo con muy buenos ojos. Coincido completamente con usted, y es que no veo, digamos, la relación costo-beneficio de las tarjetas profesionales es absolutamente desfavorable. Eventualmente da un beneficio de certificación extra sobre unas competencias que también lo hace el diploma profesional, pero sí genera unas cargas económicas, unas demoras en poder acreditar un título profesional, y de algún modo se ha convertido, y luego con el mayor respeto, más en un poder de intermediación de algunas instituciones que en algo que realmente contribuya a la cualificación en el ejercicio de una profesión. Es mi posición política sobre el tema, y yo soy partidario y votaré positivamente ese proyecto de ley. Y Andrés Felipe me preguntaba cómo estamos articulando esto con el sector privado y cómo lo estamos articulando con el sector educativo. Pues justamente hemos venido haciendo este ejercicio de explicación, de socialización de la ley de pasantías en muchos espacios. El viernes pasado estuve con el Consejo Gremial Nacional, que es la institución que agrupa a los principales gremios del país. Natalia, también tuve la oportunidad de estar con el capítulo Bogotá-Cundinamarca de la ANDI, socializándole esto a los afiliados de la ANDI. Llegamos a este espacio con Diana Chala gracias a los buenos oficios de la ministra de Educación y de Ascun, y este mismo ejercicio lo hemos venido haciendo con universidades y comunidades educativas de todo el país. Máxime que esta ley de pasantías pues es de absoluta simpleza en su aplicación. Simplemente estamos reconociendo digamos, algo obvio, es una especie de derecho, y es el derecho a que lo que yo trabaje durante mi carrera universitaria y que se relacione con mi carrera universitaria se mantiene como, o más bien se va a reconocer, porque antes no lo era, como una práctica o una pasantía válida. Por ahí se me queda en el tintero otra pregunta de Sergio sobre empleo de la mujer, pero no quiero ramificarme tanto porque tenemos un proyecto de ley hermoso que va para tercer debate, que es el proyecto de ley de licencia parental compartida, pero me arriesgo allá a ser regañado por los organizadores por desviarme del tema central de este foro. No, muchísimas gracias, José Daniel, porque finalmente estás apuntando con tus respuestas a orientar un poco esa visión que muchas veces nosotros, digamos, desde territorio y muchas veces como estudiantes, nos cuesta un poco dimensionar la importancia que hay digamos, del establecimiento de estas leyes, y no solamente porque las desconocemos o porque no sabemos cómo acceder a ellas, ¿sí? Y es en ese sentido que nos están haciendo unas preguntas muy interesantes en el chat, y yo quisiera darle la palabra a la doctora Natalia, si nos puede ampliar un poco sobre esas estrategias concretas que se proponen desde el sector empresarial para promover el empleo juvenil, y además
para cerrar esas brechas. Ahorita en la intervención inicial nos contaba de algunos proyectos que estaban realizando y también cómo los jóvenes de las ciudades, los profesionales que están participando de este evento pueden conocer y participar de estos proyectos. Si la doctora Natalia nos puede ampliar un poco esa mirada. Pues mira, Andrés Felipe, todo lo que nosotros tenemos pues de empleo inclusivo que les conté ahora, pues son herramientas para las empresas. Por lo que les conté al principio, sí consideramos que todavía hay muchos procesos de selección que se tienen que fortalecer, en donde nosotros esperamos sentarnos con nuestros afiliados, entendiendo lo que ya hemos mencionado todos a lo largo de estos 50 minutos, de cómo el problema viene desde hace mucho tiempo, pero se profundizó ahorita con la pandemia. Entonces, lo de empleo inclusivo empieza con las empresas, que sería como un primer paso, y ya cuando empecemos a avanzar como primero en este fortalecimiento directo con las empresas, donde también consideramos que tenemos que sentarnos, por ejemplo, con agencias de empleo. Acá en Caldas, pues si se me permite pues mencionar nombres, tenemos la agencia de empleo de CONFA, de la Caja de Compensación Familiar, en donde sabemos que muchas personas acceden, montan sus hojas de vida para participar en los diferentes procesos, pero también sabemos que las empresas grandes son las que menos usan. En un estudio que hicimos también creo que en 2018, principios de 2019, son las que menos usan esta agencia de empleo, saben que existen, saben que existe la agencia, pero es más en empresas pequeñas y medianas. Entonces ahí tenemos que hacer otro trabajo adicional de articular todo lo que tienen las agencias y el Servicio Público de Empleo para ofrecer. Y acá en Caldas pues tenemos esa, hasta la del SENA, hay otras privadas. Ese es un trabajo importante que también tenemos que hacer, de vincular estas instancias para que además la gente, pues además porque es que no solo las personas postulan ahí, ponen sus hojas de vida. La agencia de empleo de CONFA, y lo digo pues con conocimiento de causa porque hago parte del consejo directivo, también hace capacitaciones a las personas, dictan cursos, una cantidad de cosas, pues Andrés Felipe, que tú también sabes que se pueden ahí para apoyar a las personas que están buscando empleo. Entonces, para responder, primero podemos empezar es con las empresas, hacer también esta articulación mucho mayor con los estudiantes definitivamente, y lo mencionó Sergio en su exposición. Tenemos necesidades de formación en habilidades básicas, que empecemos ahorita a identificar qué nuevas cosas van a surgir en las que nos tenemos que formar y capacitar de acuerdo a la nueva normalidad, que sé que ya está muy trillado el término, pero pues nos cambió la vida en muchos sentidos. Por ahí vi que alguien escribía, y la verdad no encontré bien dónde, que los estudiantes han estudiado y muy bien formados y muy capacitados, y pues ya lo que necesitan es empleo. Tienen toda la razón, pero esto sí nosotros lo hemos tenido en discusiones acá, en las que también ha participado Andrés Felipe, y es cuando ya nos vamos a un nivel de educación básica, media, en donde necesitamos de verdad potenciar otro tipo de habilidades. Yo creo que eso es algo en lo que nosotros, pues como gremio, no nos queda tan fácil, pero sí en los espacios en los que nosotros estamos en representación de los empleadores, porque es que al final estos estudiantes son los que van a entrar en algún momento al mercado laboral de la ciudad y del departamento. Entonces yo creo que pues toda esta parte de apoyar a nuestros jóvenes en todos estos temas de las nuevas habilidades que surjan es primordial. Pero entonces, Andrés Felipe, en principio podemos atender todo el trabajo que se haga con empresas privadas. Muchas gracias, doctora Natalia. Y yo quisiera retomar algo muy importante que usted está mencionando, y es ese trabajo de las bolsas de empleo y de las agencias, ¿cierto?, públicas de empleo, que están trabajando también por recuperarse, si se quiere, y por generar nuevas estrategias en empleabilidad. Y es aquí donde quisiera aprovechar, por ejemplo, la presencia que tenemos de todas las universidades de Manizales que hacen parte de esta red, y que están presentes las oficinas de seguimiento a graduados, no solamente del departamento, sino también a nivel nacional. Y quisiera aprovechar
también que Carlos nos pudiera de pronto ampliar o responder de alguna manera cuáles son esas estrategias que se están planeando desde el Servicio Público de Empleo para trabajar con las bolsas de las universidades, con las bolsas de empleo o las oficinas de seguimiento graduados, ya que una de las experiencias que estábamos teniendo acá en territorio era que todos teníamos el interés, un interés en común, identificábamos las mismas brechas, identificábamos las mismas necesidades, pero veíamos que estábamos desarticulados. Entonces, no sé si de pronto, Carlos Alberto, nos puedes ayudar un poco a identificar de qué manera desde el Servicio Público de Empleo se pueden seguir fortaleciendo esas relaciones con las bolsas de empleo y con las oficinas de seguimiento a graduados de las universidades. Excelente lo que ustedes me dicen porque me sirve para tres cosas en concreto. Bueno, quiero aprovechar lo que dice Natalia y efectivamente Andrés Felipe sobre el tema del papel de la red de prestadores y va a hacer rápidamente un panorama de cómo está el tema. Y segundo, aprovechar precisamente para hablar de una estrategia y yo les acabo de colocar en el chat un Facebook Live que va a haber mañana, precisamente entre 10 y 12. Todos están perfectamente invitados porque precisamente aborda eso que está señalando Andrés Felipe y que ha sido, digamos, un trabajo que hemos venido trabajando con las instituciones de educación superior en Colombia. Lo primero, Natalia, importante lo que usted dice, porque habla de esa red de prestadores. Efectivamente, en Caldas, por ejemplo, y si ustedes lo miran a nivel nacional, cuando uno habla de la red de prestadores, hoy en Colombia hay 229 prestadores que hacen el proceso de intermediación laboral para facilitar efectivamente ese encuentro entre demanda y oferta. Es decir, el tema de intermediación aquí es demasiado importante. Y para el joven es todavía más importante porque el joven necesita un acompañamiento para llegar al mercado laboral. Es decir, lo decían en el chat, mucho estudio, pero queremos ya trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar y qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Hacer una articulación, acercar precisamente a las personas que están buscando empleo con los que están ofreciendo las vacantes, las empresas. Y ese trabajo que lo hacen los prestadores de servicio público de empleo. De hoy, de 229 prestadores, 98 son bolsas de empleo de instituciones de educación superior. Y esa cifra es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien están las cajas de compensación familiar, que hoy desafortunadamente hay que decirlo por una sentencia de la Corte Constitucional, creo que Natalia sabe a qué me estamos refiriendo, porque una sentencia del año pasado que impide que las cajas de compensación hoy, por ejemplo, metan en la ruta de empleabilidad a las personas que no hayan estado vinculadas. Entonces, claro, un joven que recién sale y que no tiene experiencia laboral, pues no va a poder entrar en la ruta de empleabilidad de las cajas de compensación familiar. Entonces, le queda que el SENA de todos modos trabaja sobre una población que es muy grande, que es una población efectivamente más vinculada a todos los aprendices que hoy están haciendo los cursos complementarios y los cursos de formación del SENA, pero tenemos un potencial gigantesco que hay que aprovechar, que es el trabajo que hacen precisamente las oficinas de egresado, pero especialmente las bolsas de empleo de instituciones de educación superior. Y les coloco la cifra. Hoy tenemos en Colombia autorizadas con personería jurídica 305 instituciones de educación superior en todo el país. Y de esas solamente 98 tienen bolsa. ¿Qué quiere decir? Que apenas el 30% de las instituciones de educación superior tienen bolsas. Ahora, digamos que el tema de egresados lo trabajan todas las instituciones, además porque es una obligación para los procesos de acreditación de calidad, para registros calificados, para acreditación de alta calidad. Les toca, digamos, tener política de egresados y oficina de egresados. Pero más allá de eso, y yo digo, no necesariamente tiene que tener bolsa, pero una oficina de egresados sí puede cumplir un papel clave y la bolsa todavía más para poder hacer ese trabajo, digamos, de acercamiento de ese estudiante con el mercado laboral. Ahí, miren, créanme, hay un potencial gigantesco y por eso mañana nosotros vamos a hacer este evento donde está Renace, obviamente, no solamente invitados, sino que ha estado con los que hemos estado hablando. Hay una cantidad de retos que superan, nosotros entendemos muchas problemáticas que tienen hoy las instituciones de educación superior, sobre todo en esta crisis, donde se han visto afectados sus ingresos, pues hay temas que la institución puede mirar cómo fortalece y nosotros comunidad queremos fortalecer y esas
digamos, una información importante, y es que nuestra intención es fortalecer a las bolsas de empleo de instituciones de educación superior. Creo que, insisto, hay un potencial grandísimo, porque es el acercamiento de ese joven que entra a hacer su proyecto de vida arrancando con su proceso de formación y que espera que ese proceso de formación derive o en un emprendimiento, que es una opción obviamente, o en una opción de trabajo, ¿sí? Porque lo peor que le puede pasar a uno es terminar 5 años de estudio, luego hacer una especialización, luego hacer una maestría y salir al mercado laboral a que le digan, es que usted está sobrecalificado, como le decían en el chat, y si no tiene experiencia laboral no lo puedo contratar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar una mayor articulación. Yo creo que las instituciones de educación superior tienen una posibilidad gigantesca de acercarse a la empresa, de tener un trabajo mucho más articulado. Seguramente que la empresa en ese trabajo articulado con la universidad puede tener unas opciones muy interesantes de tener personas que le llegan con muy buenas capacidades, con un potencial gigantesco. Les hago un anticipo de algo que estamos trabajando nosotros y que no puedo contarles mucho todavía. Mañana sí invitarlos a que por favor nos acompañen de 10 a 12, porque después de esto, de este evento que ustedes están haciendo, creo que lo de mañana complementa muy bien. Y es precisamente cómo hoy hay que hacer un análisis de lo que está pasando en el mercado de trabajo. Mire, ya veníamos nosotros en un cambio del mercado del trabajo muy gigante con todo el tema de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial ha venido cambiando los puestos de trabajo, ha venido cambiando las necesidades de las empresas. Hoy toca hablar de transformación digital. Eso es un innegable. Empresa que no se sube a la transformación digital es empresa que está en peligro de desaparecer. Hoy estamos en un mundo globalizado, se utilizan los sistemas de información y comunicación. Y nosotros hemos empezado a analizar esos cambios en el mercado del trabajo y encontramos que aquí hay una oportunidad interesantísima, y es que los estudiantes, los jóvenes, hoy tienen un chip digital mucho más desarrollado que nosotros, los que ya estamos en cierta edad, ya digamos, transcurrimos el mercado laboral. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una transformación de la empresa, a mí me parece que una oportunidad gigantesca es tener un personal, un talento humano formado digitalmente que entre a hacer esas transformaciones y esos cambios de las empresas. Yo creo que hay que pasar de un problema a una oportunidad. Hay que pasar de una coyuntura a un gana y gana. Y es que el problema es que la pandemia disparó lo que se venía diciendo del Foro Económico Mundial en el 2019, y era que el mercado del trabajo se iba a transformar, que una cantidad de empleos iban a desaparecer, como hoy están desapareciendo, y que iban a aparecer otros empleos. Y lo que hay que hacer es conectar a la educación, porque es que la educación es nada más y nada menos que el mundo del conocimiento, con las necesidades de las empresas, y vamos a encontrar ahí una cosa súper interesante como oportunidad para que no se vea un problema hoy el desempleo juvenil, sino que hoy lo convirtamos, como les digo yo, en un camino y en una oportunidad para la transformación de las empresas. Entonces, hay mucho que hacer, y lo que hay que hacer es buscar cómo articular educación y trabajo. Yo creo que no pueden estar por separado, no puede ir la formación por un lado y el trabajo por el otro, sino que tienen que tener unos caminos que se crucen, y esos caminos que se cruzan, para eso están los que hacen intermediación laboral. La ley 1636 le dio la oportunidad a que todas las instituciones de educación superior puedan tener bolsa de empleo, y yo creo que si se fortalece la bolsa, yo creo que el esfuerzo que han hecho las bolsas, nosotros lo valoramos muchísimo, porque han hecho un esfuerzo grande, pero yo creo que necesitan más acompañamiento, y lo que queremos es precisamente darle mayor acompañamiento para tener esa mejor articulación entre educación y trabajo. Es un poco como lo que quería plantearles. Muchísimas gracias, Carlos. Nos dan un pie para conversar sobre algo y resaltar la importancia, por ejemplo, de todo ese trabajo que se está haciendo desde el Servicio Público de Empleo en relación con las bolsas de empleo, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de la información y el seguimiento a graduados desde las instituciones de la educación, ¿cierto?, técnica, tecnológica y superior, en relación con las necesidades que se vayan presentando dentro del sector empresarial. Y además mencionabas una cosa muy interesante que quisiera conectar un poco con la intervención que hacía Sergio hace un rato, y es frente al tema de la digitalización, ¿cierto? Estas necesidades que se ha visto, digamos, a nivel educativo y que ha sido tan apremiante, también se ha visto, según lo que tú nos mencionabas, como algo absolutamente necesario, no solamente en términos de cualificación,
¿cierto? Para los profesionales, sino también en términos de transformación de los procesos internos de las empresas, de modo que se empieza a dar un proceso de transformación hacia una nueva generación y esa nueva forma de hacer las cosas. Entonces, digamos que entender ese tránsito y entender que estamos viviendo ese tránsito es un punto muy importante y muy clave para poder participar de estos procesos de manera articulada. Yo quisiera aprovechar que Sergio nos comentaba hace un rato sobre un proyecto de conectividad que se estaba desarrollando desde la gobernación. De pronto quisieras profundizar un poco de esto y cómo ese proyecto de alguna manera impactaría a los jóvenes, digamos, sobre esta población que nosotros estamos actualmente conversando. Claro que sí, Andrés Felipe. Entonces, digamos, es un proyecto ambicioso que queremos cumplir con una meta de 70% de los hogares en Caldas conectados a Internet. Para que tengamos como un orden de magnitud, actualmente tenemos 43% de los hogares conectados. Entonces, esta es una meta grande, pero queremos que no sea solamente un proyecto de entregar unas conexiones y que no pase nada más. Entonces el proyecto, digamos que es multidimensional en el sentido de que también tiene esfuerzos en capacitaciones a las instituciones educativas, dotación de equipos de cómputo, aplicaciones especializadas, telemedicina. Entonces, esta es una oportunidad en particular para los jóvenes y sobre todo los jóvenes de los municipios, que no es necesariamente la capital, sino de todos los municipios del departamento, para acceder a Internet y acceder a Internet con un uso que les permita adquirir habilidades, digamos, habilidades del siglo XXI y habilidades que realmente les funcionen en el mercado laboral. Entonces sí, yo creo que este es un muy buen proyecto que sirve para superar esa barrera que tienen los jóvenes para adquirir habilidades que sean relevantes en el mercado laboral. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Les cuento que ya llevamos 1 hora y 10 de conversación y ya podemos ir como cerrando esta interesante conversación, sobre todo entendiendo pues las agendas de todos. Y quisiera hacerle una última pregunta a todos nuestros panelistas dirigida a los estudiantes, dirigidos a los graduados, dirigidos a esta audiencia que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones, cierto, que ustedes les darían a ellos para poder de alguna forma acercarse de una manera mucho más efectiva al sector productivo? ¿Cómo podrían ellos de alguna manera cualificarse mejor? Y además, desde los sectores que ustedes representan, ¿cuáles son esas oportunidades entonces que se están generando para estos aspectos? No sé, esta última parte sí la dejo libre, quien quiera compartir y quien quiera de pronto socializar. Andrés Felipe, a mí me gustaría, para cerrar, digamos, hacer acá un llamado claro a las universidades y a los estudiantes universitarios para que le apuesten a la realización y a la apertura de espacios para prácticas, pasantías, contratos de trabajo, las distintas formas de experiencia relacionada con la carrera que se pueden adelantar durante la universidad. Primero, y reitero el mensaje para que quede muy claro, porque van a valer como experiencia profesional. Acá Brian Betancourt nos pregunta si se aplica retroactivamente o no. No lo sabemos, lo definirá la reglamentación, pero lo que sí es claro es que hacer una práctica hoy, el próximo semestre, va a ser mucho más incidente en la carrera profesional de un futuro egresado de lo que era hasta ahora. Pero adicionalmente, para que haya una mejor pertinencia entre la formación académica de universidades y la demanda del sector productivo y tengamos graduados mucho más preparados, mucho más fogueados para la vida práctica del mundo laboral. Esa es la principal recomendación. Segundo, ya más allá del tema de la ley de pasantía, yo acá sí le quiero hacer un llamado claro a los gobiernos. Estamos tanto nacional como departamental, como los gobiernos municipales. Estamos en un momento de crisis económica en donde se necesitan medidas de choque
y quien puede generar esas medidas de choque es justamente el Estado por medio de inversión directa que genere empleo, que genere capacidad de consumo. Cómo es de importante avanzar en proyectos de infraestructura, en proyectos de vivienda, en proyectos de tecnología que aviven la economía regional. No va a ser por la vía de la ortodoxia económica y del conservadurismo económico que vamos a reactivar la economía, por supuesto tampoco por la vía de la irresponsabilidad fiscal, pero sí es momento de que los gobiernos, tanto nacional como territoriales, hagan inversiones directas que dinamicen los ciclos económicos regionales. Ese sin duda es el camino más próximo que tenemos para aumentar la capacidad de consumo, aumentar el empleo y ayudar un poco al menos a paliar esta crisis económica tan dura. Aprovecho para agradecer mucho la invitación y enviarle un saludo a mis compañeros de panel y a todos los presentes. Muchísimas gracias, José Daniel. ¿Alguien más que nos quisiera también ya cerrar estas últimas conclusiones? Yo, Andrés Felipe. Adelante, doctora Natalia. Yo sí quisiera retomar algo que dijo ahorita Carlos Alberto, pues que sí causó mucha preocupación, y es lo que mencionabas de la sentencia que limitó los servicios de la agencia de las cajas de compensación a los afiliados. Eso pues deja una cantidad de gente por fuera a las cuales se les podía prestar servicios, pero así como también lo mencionó Carlos Alberto, yo creo que podemos revisar las bolsas de empleo que tengan las universidades de la ciudad. Nosotros hemos hecho en el marco, por ejemplo, de Universidad en tu Colegio, me acuerdo hace como 3 años, ferias laborales con los estudiantes que estaban recién graduados de este programa de Universidad en tu Colegio. Lo podemos empezar a revisar con las universidades y para juntarlos con las empresas afiliadas a la ANDI, ver también no todos están despidiendo, no todos sacaron la licencia. Nosotros tenemos empresas en Caldas que han hecho los mayores esfuerzos y que están contratando, de hecho, más gente incluso que en marzo o en febrero de este año. Entonces podemos de pronto revisar en serio la posibilidad de hacer una feria laboral con el apoyo de las universidades y que se empiece a consolidar una bolsa de empleo. Estoy hablando desde la ignorancia y me disculpo con las universidades porque no sé cómo están conformadas y si tienen una por universidad o cómo podemos hacer que sea un trabajo, como lo he mencionado, a lo largo de esta jornada bien articulado, y ahí también vincular al sector público, como lo dice José Daniel, y coincido plenamente con lo que él menciona. Nos toca cambiar la forma de generar empleo, tenemos que pensar en proyectos de infraestructura, de obra pública. Nosotros desde la ANDI permanentemente le hemos estado pidiendo esto a la administración municipal y departamental, y yo creo que ahí podemos hacer un buen cruce para ver cómo podemos apoyar e incentivar el empleo joven en el departamento de Caldas. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Bueno, si quieren. Sí. Carlos, adelante. Dale, Sergio, lo que quieran. Vamos. Yo sí quiero aprovechar lo que dice efectivamente Natalia. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, lo primero que hay que decir es que yo, conociendo además como conozco el departamento Manizales, que me encanta ir y efectivamente disfrutar este clima, un poco sufres con las calles, pero el potencial que hay, esas subidas son bravas. El potencial que ustedes tienen de jóvenes para las empresas es gigantesco. Miren, es que el departamento de Caldas es un departamento universitario. Me acuerdo que alguna vez hablaba con el gobernador Guido Echeverry, que estaba antes, y él me decía, si hay algo que destaca el departamento y a Manizales, es efectivamente la calidad de la educación, la cantidad de instituciones que tiene, que son referentes para el eje cafetero. Entonces, pues el potencial de personas que están en formación que pueden aportar a la empresa es gigantesco. Yo creo que hay que hacer es un trabajo de articulación. Eso que está contando puede ser un proyecto y ustedes pueden contar de entrada con el apoyo de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Sabemos la dinámica de las bolsas, créanme que nosotros hemos reconocido el trabajo que han hecho las bolsas y creo que hay una oportunidad muy interesante para efectivamente acercar a los jóvenes, a los estudiantes, a los egresados
a la empresa, al sector productivo. Entonces, cuenten con nosotros para lo que tengamos que apoyar en la región y yo creo que esa articulación, esto que estamos haciendo acá es un ejercicio de articulación. Si ustedes aquí se dan cuenta, está el Congreso de la República, está el sector público, representado en la gobernación, tenemos a los gremios, está la ANDI, está el Servicio Público de Empleo y lo más importante, están los prestadores de servicio público, donde obviamente CONFA, el SENA tiene un papel clave, pero las universidades, no solamente con las bolsas, sino con las oficinas de egresado, creo que pueden cumplir un papel bien importante en esa articulación. Entonces, esto me parece interesante porque el panel termina como con una propuesta que acompañaremos. Si ustedes la deciden iniciar, cuenten con nosotros. Creo que sería un proyecto muy interesante y mirar cómo nosotros podemos acompañarlos en ese ejercicio. Una cuñita final para un tema importante y es, mirando el tema de interseccionalidades. Nosotros en este momento estamos trabajando en un proyecto de víctimas del conflicto con la OIM y nosotros hemos identificado que hay un número importante de víctimas jóvenes. Hoy las empresas que quieran contratar víctimas jóvenes en el departamento o en la región reciben un recurso de apalancamiento de costos laborales, un recurso que es importante por cada joven víctima que sea contratado, por ejemplo. Entonces, y si es joven y mujer, todavía más. Es decir, creo que ahí hay una oportunidad interesante para buscar que todas esas estrategias y proyectos e iniciativas que tenemos desde el gobierno y desde diferentes entidades del Estado, las aprovechen para que efectivamente lo puedan hacer. Simplemente se hace a través del prestador del Servicio Público de Empleo y creo que ahí hay unos recursos importantes para apalancar, por ejemplo, la recuperación económica de empresas a través de financiar con costos laborales estas iniciativas. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora le damos entonces la palabra a Sergio, si nos ayuda entonces a cerrar estas conclusiones finales, ¿cierto? De cómo, qué recomendamos entonces a los jóvenes y a estas comunidades que están conectados con nosotros y adicionalmente pues estas estrategias directas que se están presentando desde la gobernación para mitigar las brechas en el empleo joven. No, pues yo totalmente de acuerdo con las propuestas de los demás panelistas. Las bolsas de empleo creo que son muy buena idea y a eso le voy a agregar un solo punto clave que creo y que podemos aprovechar aquí que estamos como diferentes actores y es que podemos coordinarnos para generar información. Mucho del problema, digamos, de que las empresas no encuentren el capital humano con las habilidades que están buscando y que las personas no encuentren empresas que las contraten es un problema de información, es un problema como de fricciones del mercado laboral en el que las empresas no encuentran la mano de obra que quieren. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aliados como la ANDI o la Cámara de Comercio y podemos desde las universidades, por ejemplo, preguntarles directamente, hay encuestas que ya hacemos, por ejemplo, la Cámara de Comercio para preguntarle a las empresas qué habilidades son las que les están haciendo falta. ¿Qué deberían hacer las empresas las universidades para suplir esas habilidades que sean relevantes para las empresas? Entonces solamente, digamos, esa propuesta final es generemos esa información y derrotemos ese hueco que existe entre cuáles son las habilidades que quieren las empresas y cuáles son las habilidades que están proveyendo las universidades. Muchísimas gracias, Sergio, y concluyes con un tema que genera incluso muchísima pregunta y que es un tema que puede generar un propósito justamente de conversación y tiene que ver con cuál es esa retroalimentación que puede dar el sector empresarial frente a las necesidades específicas frente a la cualificación de los graduados y bueno, cómo generar también proyectos de innovación dentro de las empresas para que las transformaciones también se den a la par, no solamente desde el sector educativo, sino también desde el sector empresarial. Yo quisiera concluir con con el resumen o la síntesis de algunos aspectos que conversamos el día de hoy. Por ejemplo, la importancia de la ley de pasantías como un aporte para romper ese círculo vicioso
¿cierto? Frente a las prácticas y frente a las primeras experiencias como un derecho que tienen los universitarios. También se resaltaba la importancia de donar esfuerzos desde el sector privado y productivo, ¿cierto? Esos estudios que se están haciendo desde la ANDI, por ejemplo, para la inclusión y que se conviertan en estrategias para disminuir brecha de empleo. También el trabajo que se está haciendo desde la gobernación para identificar las problemáticas de empleo y lo que se debe resolver, ¿cierto? Para que se aumente la productividad y pueda fomentar, digamos, las prácticas empresariales. Y bueno, también muy importante las propuestas que hoy quedan sobre la mesa. Seguramente vamos a tener la oportunidad de volvernos a encontrar y plantearlas y escribirlas y ahora sí sentarnos a trabajar sobre ellas e invitar a la comunidad también que se pueda vincular a ello. Agradecer enormemente a nuestros panelistas por este espacio, doctora Natalia por su tiempo, muchísimas gracias José Daniel, Carlos Alberto, muchísimas gracias Sergio por todo este espacio, por su conocimiento y seguramente los vamos a buscar para contarles qué ideas se están generando y cómo podemos seguir trabajando juntos. Le voy a dar la palabra, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Diana Chala para que hagamos el cierre entonces. Muchísimas gracias a todos y a la audiencia por estar conectados con nosotros todo este tiempo. Gracias, Andrés. Gracias por el apoyo en este espacio tan importante para todos. No, agradecerles enormemente a nuestros invitados por esa mirada desde lo regional y la política nacional que nos va aterrizando en una gran cantidad de temas y nos van dejando a nosotros como oficinas de graduados, como red, fortalecer el trabajo de ciudad. Nosotros desde la red de oficinas de graduados siempre hemos querido fortalecer esa relación con el sector productivo. Veo que acá con nuestros invitados podemos fortalecer esa relación, lo decía la doctora Natalia. Venimos también buscando y generando esas estrategias de lo que hablaba Sergio, de cómo tener unos diagnósticos claros de esas necesidades del sector productivo, muy relacionado, articulado con los perfiles que tienen las universidades en Manizales. O sea, que vamos a tener otros espacios. Les hago una invitación a Sergio, a Natalia, a que nos sentemos con nuestra red, que es una red con todos los coordinadores de oficinas de graduados de las universidades de la ciudad, donde uno de los temas importantes que estamos abordando es el tema de la empleabilidad y que obviamente somos un sistema que estamos articulados con la política pública, la política privada, pero obviamente con la mirada hacia nuestros estudiantes, practicantes, recién graduados, y que ustedes pueden hacer una muy buena intermediación con este sector. Será próximamente que nos sentemos, que trabajemos y que nosotros desde nuestra red podamos apoyar esos proyectos que ustedes tienen también como ciudad. Al doctor Carlos Garzón también por ese acompañamiento que hace a las bolsas de empleo. Sí, la doctora Natalia tiene toda la razón. En la ciudad de Manizales hay ya bolsas de empleo certificadas y acreditadas por el servicio público, donde cada una tenemos unas plataformas tecnológicas que responden a estas bolsas de empleo y hacemos esa parte de intermediación. Lo podemos fortalecer con estas propuestas. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de REMAS por apoyar, a Paula López de la Universidad de Caldas y su equipo, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y esperamos volver a encontrarnos en unos espacios de tanta retroalimentación y aprendizaje, pero más que eso de compromisos, o sea, de saber que ya vamos proyectándonos a lo que queremos siempre y es cómo fortalecer la relación universidad-empresa, cómo lo podemos hacer. Y acá ya hemos dado como mucho lápiz y muchas cosas. Quedan muchísimas cosas en el contexto de respuestas a nuestros participantes, ¿cierto? De muchas dudas de los estudiantes, de los recién graduados, de los que dicen que hay que activar más el mercado laboral en la ciudad, con saber tener un diagnóstico inicial de qué empresas hay, cuáles son los sectores y empezar a relacionar esas variables con los perfiles. Sería muy exitoso. Les agradezco enormemente el espacio y el tiempo que ustedes dedicaron a nuestro evento, que lo trabajamos con tanta responsabilidad y que estoy segura van a surgir muchísimas más cosas y propuestas y proyectos en pro de ambas partes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.
Hasta luego. Hasta luego. luego. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Buena tarde. Chao,